Hola, buenas tardes nuevamente aquí, Rogelio Pérez, en el curso de Álgebra Conmutativa de la UADY. Y el día de hoy es el segundo día de clase por videoconferencia y vamos a hacer la continuación de la teoría de módulos en la cual nos quedamos el día de ayer. Bueno, entonces vamos a hacer primero una aclaración respecto a lo que estudiamos ayer o que les dije ayer, una pequeñísima aclaración. Entonces habíamos visto que si M es un grupo abeliano, entonces es un Z módulo en particular. Y la estructura Z módulo la di de la siguiente manera. Si yo me tomaba un entero n en Z y un x en el grupo abeliano, entonces yo definía lo que era el producto de n por x de la siguiente forma. Si n es positivo, entonces n por x va a ser la suma de x n veces. Si n es mayor que 0, si n es igual a 0, pues entonces simplemente n por x va a ser igual a 0. Y el problema de ayer es cuando n es negativo. Si n es negativo, entonces yo tengo que menos n es positivo. Por lo tanto, menos n por x está bien definido, como en el caso 1, es simplemente la suma de menos n veces x. Recuerden que menos n es ahora positivo. Pero yo no quiero que este sea el valor de nx. De hecho, yo lo que quiero es que sea el inverso aditivo de menos nx. Y eso es lo que, la pequeña aclaración o corrección. Entonces, justamente si n es negativo, entonces n de x es el inverso aditivo de menos n por x. Bueno, entonces aparte de eso, entonces ya todo es correcto. Y vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo yo les había hecho una pregunta de entender que tenía que ver con los KDX módulos para KDX el anillo de polinomios sobre un campo con indeterminada X. Entonces vamos a precisar eso que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces sean V y W, dos espacios vectoriales, son K espacios vectoriales, y vamos a considerar T una transformación lineal de V en V y S una transformación lineal de W en W. Son dos transformaciones K lineales, ¿verdad? Como espacios vectoriales, que ya vimos, son K módulos en particular. Entonces, cuando yo tengo estas transformaciones lineales, yo sé que puedo construir dos KX módulos, a los que denotamos por V superíndice T y W superíndice S. Entonces, recordar que estos son K de X módulos. Tengo una multiplicación que está determinada por T, y también en W tengo una multiplicación de polinomios que está determinada por S. Si no recuerdan cómo estaba definido, tienen que ir al video de la clase de ayer donde trabajamos con estos KDX módulos. Entonces estos son KDX módulos. Entonces los KX módulos VT y WS son KX isomorfos. Eso quiere decir que son isomorfos como KX módulos. Sí y solo si existe un isomorfismo de K espacios vectoriales entre V y W. Vamos a llamarle este isomorfismo phi, pero no nada más que existe un isomorfismo, sino que cumpla además la siguiente propiedad, que S se puede escribir como phi compuesto con T, compuesto con phi a la menos 1. Entonces recuerden que como phi es un isomorfismo de espacios vectoriales, en particular phi a la menos 1 existe, ¿verdad? La inversa, y entonces yo puedo hacer la composición de estos tres, o el producto. Recuerden que el producto, pues aquí es ni más ni menos la composición. Entonces, los KX módulos VT y WS son KX isomorfos, solamente si los respectivos espacios vectoriales son isomorfos, pero se cumple también esta propiedad de que una transformación lineal es la conjugada de la otra. Es decir, si las dos transformaciones lineales son, vamos a decirlo así, conjugadas, donde phi es un isomorfismo de transformaciones lineales, de espacios vectoriales. Eso quiere decir que T y S son realmente conjugados. Bien. Entonces vamos a hacer el diagramita para que vean lo que está pasando. Entonces yo primero escogí una transformación lineal T de V en V y una transformación lineal S de V en V. Entonces yo tengo phi, que es un isomorfismo de espacios vectoriales. Vamos a pintar este isomorfismo de phi de V a W y al inverso de phi de este lado. Entonces esta composición que está aquí arriba, pues es nada, ni más ni menos decir que este cuadrado que está aquí, pues es conmutativo, ¿verdad? Quiere decir que S, que es esta transformación, es lo mismo que irse primero con phi a la menos 1, luego por con T, y luego bajar otra vez con phi a W. Entonces, este caminito es lo mismo que este caminito.
Es lo que me dice esta composición que está aquí. Bueno, ¿cuál es la demostración? Vamos a hacer la demostración de esta afirmación. Entonces, primero vamos a hacer la parte de la ida, es decir, que si yo estoy suponiendo que los módulos VDT y WS son KDX isomorfos, entonces tengo que demostrar que existe un isomorfismo entre espacios vectoriales que hace esta igualdad, o bien que hace que este triángulo, que este cuadrado, perdón, sea conmutativo. Entonces supongamos pues que VT y WS son KDX isomorfos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que existe un isomorfismo phi, que es un KDX isomorfismo, un isomorfismo como KDX módulos entre VT y WS. Entonces, como el campo K está dentro del anillo de polinomios, inyectándolo de manera canónica, entonces tenemos que este phi en particular es un isomorfismo entre los respectivos espacios vectoriales V y W. Es un isomorfismo de espacios vectoriales. Simplemente, es claro, ¿verdad? Que como K es un polinomio, entonces también este phi es un isomorfismo, pero con la acción nada más de K, por lo tanto como K módulos, es decir, como K espacios vectoriales. Ahora, vamos a ver que este isomorfismo phi cumple con la propiedad deseada. Entonces, como phi es un KDX isomorfismo, yo tengo que para cualquier polinomio, f de x, con coeficientes en K, y para cualquier m en V, si yo hago phi de f de x de m, pues me saca el polinomio, ¿verdad? Porque es un isomorfismo de KDX módulos, y esa es la propiedad de los isomorfismos o de los morfismos de KX módulos que me sacan me sacan a los elementos del anillo, ¿sí? Y en particular, esto quiere decir que si me tomo el polinomio f de x igual a x, pues lo voy a poder sacar. Entonces phi de x de m es igual a x por phi de m. Ahora tengo que recordar cuál es la definición de mis módulos VT. Entonces, por la definición de VT y WDS, que es lo que yo tengo, pues tenemos que x por m es exactamente t de m. O sea, la acción del polinomio x en el elemento m era a través de t, es decir, la evaluación de t, de la transformación lineal t en ese elemento m. Y similarmente, la acción de x en phi de m, recuerden que phi de m ahora está en n, entonces ahí actúa x como s, como la transformación lineal s, entonces esto es igual a s de phi de m. Entonces así tenemos que phi de t de m es igual a s de phi de m de x para todo m. ¿Y esto qué es lo que me quiere decir? Pues esto quiere decir que phi compuesto con t es lo mismo que s compuesto con phi. Simplemente, pero ahora phi es un isomorfismo de espacios vectoriales, por lo tanto tiene inverso, entonces puedo multiplicar por el inverso por el lado derecho, de aquí, de este lado, y entonces si yo multiplico por el inverso, pues obtengo la igualdad deseada. Phi por t por phi a la menos 1 es igual a s, es decir, s y t son transformaciones lineales conjugadas. Entonces esto demuestra la ida de la afirmación, de la proposición que estoy tratando de demostrar. Ahora vamos para el regreso. Entonces supongamos que phi de VW es ahora un isomorfismo de K espacios vectoriales. Esto es un K isomorfismo. Entonces lo que me gustaría ahora es poder demostrar que los respectivos módulos, es verdad, yo tengo que considerar no cualquier isomorfismo, sino un isomorfismo que cumple, que conmuta con las transformaciones lineales S y T, es decir, que S y T son conjugadas con phi, ¿verdad? Con phi es el elemento de los conjugados. Aquí a lo mejor no se ve bien, pero este es phi elevado a la menos 1 con t, luego por phi. Entonces lo que queremos demostrar en esta ocasión es que los KX módulos VT y WS son KX isomorfos. ¿Sí? Entonces yo parto de un isomorfismo de espacios vectoriales y que cumplen esta condición de que hace conmutar el cuadradito que les dibujé en la diapositiva anterior. Y entonces lo que quiero ver es que estos dos KX módulos, o sea, el KX módulo V con la multiplicación de polinomios definida por T y el KX módulo W con la acción del anillo de polinomios definida por S, ¿sí? Son KX isomorfos. ¿Cómo lo hacemos para ver esto?
Y de hecho vamos a ver más, o sea, de hecho lo que vamos a ver es que phi es el kx isomorfismo. Para ver que dos cosas son isomorfas, quiere decir que existe un isomorfismo entre ellos. Entonces yo lo que digo, este phi que está aquí es de hecho el isomorfismo. Entonces lo que voy a demostrar es exactamente que este phi es un kx isomorfismo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces tenemos que phi va de BW es biyectivo, puesto que es un isomorfismo de espacios vectoriales. Entonces, por lo único que nos faltaría restar, lo único que nos falta para demostrar es que este phi es un es kdx lineal, es decir, que saca polinomios. Hasta ahora, recuerden, yo no nada más estoy tomando phi como un isomorfismo de espacios vectoriales y quiero ver que también es un isomorfismo de kx módulos, pero como isomorfismo de espacios vectoriales implica que esta cosa es biyectivo, y entonces lo único que me faltaría demostrar es ver que es kdx lineal. Si esta cosa es kdx lineal y biyectivo, entonces ya es un isomorfismo. ¿No? Lo vimos ayer. Entonces es lo que nos falta ver, que es kdx lineal. Es decir, que sea kdx lineal es que si me tomo un polinomio f de x en kdx, entonces para todo m en b se debe cumplir que phi de f de x de m es exactamente f de x por phi de m. Que sea kdx lineal quiere decir que los polinomios que no son escalares salen de la phi. Entonces la primera cosa que vamos a hacer, lo vamos a hacer por partes. Entonces la primera cosa que vamos a demostrar es que phi de xm es en efecto igual a x por phi de m. Sí, vamos a demostrar primero que saca la variable x, o saca el polinomio x, ¿verdad? Esto es más o menos fácil, porque en efecto, como por definición xm o la acción de x en m está dada por t, pues estos xm es t de m, ¿verdad? Es la evaluación de t en m. Y x de phi de m pues es la evaluación de s en el elemento phi de m. Entonces yo tengo esta cosa. Pero como la igualdad que yo tengo es esta, así de hecho esta es la igualdad que se satisface. Ojo, aquí hay que corregir, el phi no está, el menos 1 no debería ir aquí, el menos 1 debería ir de este lado. ¿Sí? Bueno, en fin. Como es un isomorfismo, en realidad no importa tanto, pero bueno, para simplificar los cálculos. Sí, de hecho lo que tengo que considerar es que el menos 1 va de este lado y si no mal recuerdo eso es lo que había escrito antes. Entonces, como tengo esta igualdad, en particular esto implica que phi por t es lo mismo que s por phi, ¿verdad? Pero entonces, eso quiere decir que cuando yo los evalúo esto en cualquier m, pues tengo que phi de t de m es lo mismo que s por phi de m. Pero otra vez regreso, ¿verdad? Esta cosa es ni más ni menos que x de m. Entonces eso me dice que por la definición de los espacios vectoriales Bt y Ws, en particular como está definida la acción de polinomios en estos espacios vectoriales, tenemos que phi de xm es lo mismo que x de phi de m, y era lo que quería demostrar. Y ahora la siguiente parte es para potencias de x. ¿Sí? Entonces, ¿quién es phi de xm elevado a la m? Entonces, pues aquí se puede hacer un argumento por inducción. De hecho, ya lo hemos aplicado varias veces, ¿verdad? Por inducción vamos a ver que esto es igual para todo n mayor que 0 y m en b. Bien, en efecto, el caso 1 pues ya lo hicimos anteriormente. De hecho, es el inciso 1 de este problema, ¿no? Es este inciso. Entonces, pues ya podemos hacer nuestra hipótesis de inducción. Entonces vamos a suponer que es verdad para n y lo vamos a demostrar para n más 1. Entonces, vamos a tomarnos phi de xn más 1 por m y esto es lo mismo, reagrupando, que phi de x a la n por xm. Recuerden que esta es una acción, entonces se vale esta reagrupación, ¿verdad? Y ahora como los x a la m salen por hipótesis de inducción, esto es lo mismo que x a la n por phi de xm. Este es una n, ¿ok? Debería ser una n. Entonces x a la n es phi de x a la m. Y esto es lo mismo que x a la n por x de phi de m, porque ahora lo estoy sacando de aquí adentro. Estoy sacándolo de aquí adentro. A ver, déjenme aquí de una vez corregir esto. Este cuate que está aquí es
n. Y también este que está aquí es n. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, ya llegué. Entonces, a la n por phi de x a la m. Entonces, esto es lo mismo que x a la n, pero ahora saqué el x, que es x por phi de m. ¿Ok? Y esto es igual, pues, x a la n. Nuevamente aquí tengo que corregir, porque le puse m y en realidad es n, de x a la n por x. ¿Ok? Pero entonces x a la n por x, pues esto es igual a x a la n más 1 por phi de m. Nuevamente aquí, déjenme ponerle el n más 1 por phi de m. ¿Ok? Entonces recapitulamos qué está pasando. Entonces yo lo hice por inducción, el caso n igual a 1, aquí está. Y ahora vamos a demostrar esta cosa por inducción. Vamos a demostrar que phi de x a la n por m es x a la n por phi de m. Pues por hipótesis de inducción yo puedo suponer que es cierto para n y demostrarlo para n más 1. Entonces phi de x a la n más 1 es igual, utilizando las propiedades de acción, a x a la n más 1 por phi de n. Y por supuesto estoy utilizando la hipótesis de inducción. Al separarlo aquí, puedo sacar el x a la n. Entonces obtengo lo que quiero. Entonces para las potencias de x, sí la saca este phi. Entonces ya la llevamos de gana. Lo único que nos falta ahora demostrar es que para cualquier polinomio, pues también sucede, pero pues como se pueden imaginar, esto ya es un caso más o menos sencillo. Entonces en efecto, si f de x es un polinomio, que lo escribimos explícitamente, como a0 más a1x más a n x a la n, un polinomio, entonces yo quiero ver quién es phi de f de x por m, y yo quiero demostrar que esto es en efecto f de x por phi de m, ¿no? Esa es la tercera parte. Con eso ya concluiría que phi es k de x lineal y acabaría la demostración. Entonces, en efecto, f de x por m, dada la propiedad y dada que la acción es distributiva con respecto a las sumas, entonces phi de x por m pues es a0 por m más a1x por m más a nx a la n por m. Esto es simplemente porque la acción se comporta bien con sumas, ¿verdad? Y entonces, como yo sé que phi es k lineal, entonces abre sumas, es lo que me está diciendo. Entonces, pues yo tengo que phi de f de x a la m, pues en realidad lo voy a poder aplicar término a término y me voy a poder dar esta expresión. Phi de f de x a la m es esta suma, porque phi es k lineal. Recuerden que cada uno de estos términos ya está en m. Cada uno de estos términos es la acción de f de x por m, que es un elemento de m, entonces es una suma de elementos en m, y por lo tanto la acción de phi sí abre las sumas, porque es k lineal. Entonces me queda esa suma, pero esa suma, como es k lineal, entonces por ejemplo aquí me saca el escalar, de aquí arriba es un escalar, me saca el escalar, y en general yo puedo sacar todos los escalares, ¿no? Si yo hago la asociación correspondiente a nx a la m es a n de x a la n por m primero, entonces aquí me salté ese paso, pero voy a poder sacar el a n, ¿sí? No es difícil. Entonces aquí pongo a n x a la n por m, es lo mismo que a n x a la n por m, entonces ahora sí es el escalar que estoy sacando de este lado. Entonces, por la linealidad tengo esto. Y entonces continuando yo tengo que esto es igualito a 0 por phi de m más a nx a la n por phi m de x. Ahora de aquí, de esta igualdad, estoy sacando el x a la n y esto lo puedo hacer por inducción, ¿verdad? Exactamente por lo que yo demostré en el paso 2, no por inducción, sino por lo que demostré en el paso 2, que el x a la n también sale. Entonces aquí lo saqué. Entonces tengo esta asociatividad. Entonces nuevamente este es un polinomio y puedo utilizar las propiedades de la acción de k de x, ¿verdad? Que se puede asociar para asociar correctamente. Y esto me queda lo que yo quería. Si yo asocio correctamente, entonces de hecho puedo factorizar el phi de m en toda la acción, ¿sí? Me estoy saltando un poquito de pasos, pero ustedes ya los pueden completar. Entonces aquí lo que estoy factorizando es de hecho al polinomio de f de m, es decir, esto es lo mismo que f de x por f de m. Entonces, ¿qué llegué?
que phi de f de x por m es ni más ni menos f de x por phi de m, es decir, phi es k de x lineal. Entonces, si tienen aquí algún problema con el paso, lo escribo de una vez. El paso que me salté aquí en esta asociatividad, esto es an por x al n por phi de m, y esto es an por x, y estos son los que asocio ahora por phi m de x, para poder pasar tranquilamente de este paso al de abajo. Entonces, todo esto lo que me estoy diciendo es que phi es k de x lineal, pero yo ya sabía que además era biyectiva, entonces, por lo que vimos ayer, un homomorfismo biyectivo y R lineal es un isomorfismo. Entonces es un K de X isomorfismo. Y pues con eso ya terminamos. Entonces, bueno, yo no sé si valga la pena puntualizar, ¿verdad? O sea, yo estoy viendo que los K de X módulos VT y WS son isomorfos si solamente si los espacios vectoriales respectivos son isomorfos y las transformaciones lineales que los definen son conjugadas. Eso es lo que me tengo que retener de este resultadito, es lo que demostramos. Ok, ahora sí vamos con la siguiente nota. Entonces vamos a tomar R, un anillo conmutativo con 1, y entonces la observación es que trivialmente R es un R módulo, ¿verdad? O sea, yo tengo la multiplicación por R, la suma, etcétera, entonces R es un R módulo trivialmente. Muy bien, ahora si yo me tomo M, otro R módulo, entonces yo me puedo fijar en el R módulo, que ayer vimos que era un R módulo, que son los homomorfismos de R en M. ¿Sí? Me tomo los homomorfismos sobre R de R en M. Ayer vimos que este objeto es nuevamente un R módulo, se puede tener una multiplicación por R. De hecho, para cualquier N y para cualquier M, esto puede ser un R módulo. Los homomorfismos de N a M sobre R es un R módulo. En particular para R, tomándome R aquí en la primera entrada. Entonces la proposición es algo muy interesante. Me dice que M es isomorfo a los homomorfismos de R a M. Es decir, existe un R isomorfismo entre estos dos objetos. Esto es una cosa particularmente interesante porque me está diciendo que los elementos de M, o sea, cualquier R módulo, yo puedo pensar los elementos como funciones realmente de R a M. Y este es un módulo, entonces este es un isomorfismo de R módulos. Entonces los elementos de M los voy a poder pensar, salvo isomorfismo, como funciones. ¿Sí? Entonces esto es algo muy interesante. Entonces aquí concretamente me gustaría decir quién es el isomorfismo, quién es el R isomorfismo. Entonces yo lo que voy a construir es una phi que va de M a los homomorfismos de R a M, los homomorfismos sobre R de R a M, y este morfismo que está aquí quiero que sea R lineal. Entonces, como va a ser R lineal y va a ser biyectivo, entonces estas dos cosas van a ser isomorfas. Es lo que vamos a hacer. Entonces va la demostración. Entonces, primero, notemos que si yo me tomo un elemento cualquiera M en M, yo puedo definir un R homomorfismo que vamos a denotar por phi m entre R y M. Notar que esta cosa que voy a definir es ni más ni menos un elemento que está aquí. Entonces me estoy tomando un elemento en M y te digo, yo puedo definir un homomorfismo phi m de Rm, y esta cosa simplemente va a ser pues la multiplicación por M. Es decir, este homomorfismo en 1, particularmente yo voy a tener que en 1, pues quiero que sea M. Pero entonces esto más o menos me forza que yo lo defina para todo R, como phi m de R es igual a Rm. ¿Por qué digo que me forza? Pues porque yo quiero que sea R lineal. Entonces, si quiero que sea R lineal, entonces pues va a tener que estar determinado por su valor en 1, como vamos a ver a continuación. Es decir, yo voy a mostrar que este phi mr definido exactamente como R por M, pues es en efecto R lineal. Entonces, primero, o sea, que sea R lineal quiere decir que phi m está aquí, ¿no? Los homomorfismos de R a M. Entonces, pues tengo que ver quién es en la suma. Entonces, phi m de R más S, pues por definición es R más S multiplicado por M o aplicado a M. Pero como es una acción, entonces esto se distribuye con respecto a la suma. Pero pues esto es ni más ni menos la definición de phi m aplicado a R más phi m aplicado a S. Es decir, si es lineal, es decir, si abre sumas. Me falta ver la propiedad de que saque escalares. Entonces, phi m de R por S, me gustaría ver que saca los escalares a uno de los escalares. Y esto es RS por M.
y esto es igual a R por S de M por las propiedades de la acción, pero esto es R por phi M de S, entonces aquí me está sacando al escalar R, ¿verdad? Trivialmente. Entonces, como es R lineal, pues ya está. Digo, entonces estoy demostrando que es R lineal, y ahora me falta ver que es biyectiva, ¿verdad? Si yo lograra ver que es biyectiva y R lineal, entonces estaría un isomorfismo, y entonces pues demostraría mi proposición. Entonces lo que digo es que tenemos una aplicación phi que va de M a los homomorfismos R de R a M. ¿Cómo va esta aplicación? Pues a cada M lo manda a phi de M, ¿no? Esta es la que quiero demostrar yo, phi, que es el isomorfismo. Entonces la primera cosa es que hay que ver es que phi es R lineal para demostrar que es un isomorfismo entre M y estos son módulos. Entonces yo quiero que phi sea un isomorfismo de R módulos. Entonces phi de Rm, ¿quién es? Pues por definición es phi subíndice Rm, pues este es un homomorfismo de aquí. Entonces esto quiere decir que phi Rm para cualquier elemento S, ¿quién es? Pues es S de R por M, y esto es lo mismo que SR por M. Ahora aquí voy a utilizar fuertemente que mi anillo R es conmutativo, porque S por R es lo mismo que R por S, por la conmutatividad de R, y esto es R por S de M, nuevamente por las propiedades de la acción, y esto es R por phi M de S. Y esto sucede para todo S en R, es decir, yo estoy demostrando que phi Rm de S es igual a R por phi M de S para todo S en R, y por lo tanto, pues lo que estoy diciendo es que phi Rm es igual a R por phi de M, y por lo tanto phi de Rm, que es igual a phi Rm subíndice, es igual a R phi M, y esto pues es igual a R por phi de M. Es decir, esta phi me saca escalares. ¿Ok? Es R lineal. Es claro que abre sumas, ¿no? Ahora lo que queremos ver es que esta cosa es inyectiva. De hecho, lo que quiero ver es que es biyectiva, para demostrar que es un isomorfismo. Entonces, para ver que es inyectiva, pues nada más falta ver quién es el kernel. Entonces recuerden que definimos el kernel ayer, que es el conjunto de las M en M, tal que phi de M es igual a 0. Y pues para demostrar que es inyectiva me bastaría ver que el kernel de phi es igual a 0. ¿De acuerdo? Es uno de los ejercicios de la clase de ayer. Entonces vamos a ver quién es el kernel. Entonces, si me tomo un elemento en el kernel, es decir que phi de M es igual a 0, pues decir que phi de M es igual a 0, esto quiere decir que para todo R en R, phi M de R es igual a 0, pero esto implica que R por M es igual a 0 para todo R, y entonces en particular, si me tomo R igual a 1, yo tengo que 1 por M tendría que ser 0, pero por la definición de la acción, el 1 por M es igual a M, y por lo tanto, entonces M es igual a 0. Pero si M es igual a 0, entonces quiere decir que si yo me tomé un elemento en el kernel y el único elemento en el kernel pues es el 0. Eso quiere decir que el kernel es igual a 0, y por lo que tanto mi función phi es inyectiva. Ahora lo que me gustaría ver es que es suprayectiva. Entonces, para ver que es suprayectiva, pues nos tenemos que fijar en la imagen de phi. ¿Quién es la imagen de phi? Pues la imagen de phi va a ser el conjunto de los phi m's, ¿verdad? Estos son los elementos que están en la imagen, pues que es un elemento de los homomorfismos de R a M sobre R, o sea, los homomorfismos R lineales de R a M. Entonces, notar que esto es un subconjunto en principio de todos los homomorfismos. Y lo que me gustaría ver es que de hecho son iguales estos dos conjuntos. Eso quisiera decir que esta cosa es suprayectiva, también nuevamente por los ejercicios de ayer. Entonces, pues para ver que es suprayectiva, entonces me tengo que tomar un psi cualquiera, homomorfismos de R a M sobre R. O sea, un psi aquí. Entonces quiero ver que pues de hecho está en la imagen, es decir, me gustaría ver que este psi es un phi de M para algún M. Entonces, este psi de 1, pues tiene que ser, o sea, yo evalúo este psi en 1, pues me tiene que dar un valor en M. ¿No? Recuerden que phi es un homomorfismo de Rm, entonces me tiene que dar un valor en M. Y pues, ¿cuál es mi afirmación? Pues mi afirmación es que phi es exactamente igual al phi de M con esa M que yo estoy teniendo como valor en el 1. Y pues eso es muy fácil de demostrar. Si yo evalúo phi en R,
Pues esto es phi de r por 1, es lo que les decía aquí, el valor de phi debe estar determinado por el 1 si quiero que sea relineal, porque phi de r es igual a r por 1, pero como saca los escalares r, pues esto es r por phi de 1 de r. Y r por phi de 1 de r es r por m, pero oh sorpresa, r por m pues es ni más ni menos que phi m por r. Y esto pasa para todo r, o sea, para todo r phi de r es igual a phi m de r, pues entonces phi es igual a phi m. Y entonces eso demuestra que la imagen de phi, de hecho, es todos los homomorfismos, y por lo tanto phi es su proyectiva. Entonces ya tengo que phi es un isomorfismo, es un R isomorfismo, porque es biyectiva y R lineal, y por lo tanto M es igual a los homomorfismos de R con M como R módulos. Y entonces esto me dice que en particular puedo identificar a los elementos M en M con el homomorfismo phi de M de su imagen, ¿verdad? Es la identificación. Entonces yo puedo pensar a los elementos de M como pues, los elementos M aquí, o bien como homomorfismos, como el homomorfismo phi M, de Rm definido aquí adelante. Entonces ahora la pregunta natural que se hace uno es, bueno, ¿qué pasa si ahora el R lo pongo del otro lado? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los homomorfismos de R de M a R? Esto, por supuesto, vuelve a ser un R módulo, pero ¿qué puedo decir de este objeto? Entonces, primero vamos a ver en los casos que ya conocemos, es decir, en el caso de álgebra lineal, ¿quién es ese objeto? Entonces vamos a suponer que R es igual a un campo K, y B un K espacio vectorial, es decir, un K módulo. Entonces, ¿recuerdan ustedes la construcción del espacio dual? Pues el espacio dual era justamente las transformaciones lineales de B al campo. Las transformaciones lineales de B al campo son los K homomorfismos, ¿verdad? Los homomorfismos K lineales como K módulos de B a K. Entonces el espacio dual pues es ni más ni menos ese objeto que yo estaba buscando para el caso general, digo para el caso aquí de un campo. Entonces lo recordamos, este es el conjunto de homomorfismos o de transformaciones lineales o de funcionales lineales se llaman de B a K, tal que phi es K lineal, es el espacio dual. Es el espacio dual de B. Y por supuesto sabemos que es un K espacio vectorial y el espacio vectorial de funcionales lineales del espacio vectorial B. Este espacio vectorial es muy importante. Y de hecho recordamos que en el caso de que la dimensión de B sea finita, entonces tenemos un isomorfismo entre el espacio dual de B y B. Entonces aquí algo muy importante es que para que esto sea cierto, que tenemos un isomorfismo entre el dual y B, pues una de las condiciones es que el espacio vectorial sea de dimensión finita. Si mi espacio vectorial no es de dimensión finita, entonces no es necesariamente cierto que se tiene un isomorfismo entre el espacio vectorial y su dual. El dual siempre se puede construir, pero el isomorfismo no siempre se tiene, ¿no? Vamos a regresar a ello un poco más adelante en un contexto más general de módulos. De hecho, recordemos que el isomorfismo entre espacios vectoriales dependía, ¿verdad?, de la elección de una base. Por lo tanto, tampoco el isomorfismo se dice que no es canónico, ¿verdad?, porque tenemos que hacer ciertas elecciones para nuestro isomorfismo. Entonces aquí yo los invito a desempolvar sus apuntes de álgebra lineal y que recuerden cómo estaba este isomorfismo entre espacios vectoriales. Yo no lo voy a hacer ahorita porque posteriormente lo haremos para R módulos en general, ¿no? O veremos cuál es la condición para R módulos, cómo está. Entonces, de hecho, yo puedo hacer la misma definición del espacio dual, pero para R módulos. Entonces, sea M un R módulo. Entonces, podemos definir el R módulo dual de M como M asterisco, pues va a ser los homomorfismos de R de M a R. Aquí una cosa interesante de notar es que no son el mismo objeto, ¿verdad? O sea, que el orden entre B y K sí importaba, ¿no? Si yo ponía acá en el principio y B en el segundo lugar, pues lo que obtengo es un K espacio vectorial isomorfo a B. Pero cuando yo lo cambio, pues también obtengo un isomorfo a B, pero son distintos, ya no es el mismo, y además este isomorfismo ya no es canónico, ¿sí? Entonces aquí yo tengo este objeto y bueno, pues me gustaría entender cuál es la relación de este objeto para módulos en general y con el módulo M, ¿no? ¿Cuál es la relación entre M y M asterisco?
Entonces eso es lo que vamos a ver, nada más que para poder entender las sutilezas de este módulo, pues necesitaremos un poquito más lenguaje. Entonces regresaremos a este objeto y a sus propiedades un poquito más adelante. Vamos a necesitar definir unas cosas un poquito más. Entonces vamos a hacer más definiciones. Entonces sea M un R módulo. Entonces un submódulo N de M es pues un subgrupo de M, un subgrupo abeliano de M, que además de ser un subgrupo es cerrado bajo la acción de R. Esto quiere decir que N es un subgrupo de M y que para todo N en N la multiplicación por los elementos de R, es decir, R por N, vuelve a caer dentro de N, ¿no? Algo así como los ideales, ¿verdad? Cumplen una propiedad similar a los ideales. Y de hecho, bueno, pues esto no es raro. Yo puedo enseñar como ejemplos, pues, bueno, a ver, el primer ejemplo que siempre hay que mostrar es el ejemplo trivial, ¿no? El submódulo 0, es decir, 0 es un submódulo de M trivialmente. Cualquier elemento de R multiplicado por 0 vuelve a ser 0. Ajá. Y eso está siempre en M. Esto, por cierto, pues es algo que hay que demostrar, ¿verdad? Que todo elemento del anillo R por el elemento 0 de M vuelve a ser el elemento 0. Eso no lo dimos dentro de las propiedades, pero se puede demostrar. Entonces yo esperaría que usted lo demostrara, ¿no? Entonces el módulo M también es un submódulo de él mismo. Todo módulo M es un módulo de sí mismo trivialmente. Entonces si yo tengo un submódulo N que no es igual a todo al total, entonces decimos que N es un submódulo propio, ¿ok? En estos casos son los triviales y entonces el propio pues es cuando es un submódulo pero que no es igual a M. Bien. Entonces todo anillo es un R módulo, ya lo habíamos dicho. Y de hecho yo puedo fijarme en los submódulos. Me pregunto quiénes son los submódulos de M. Pues los submódulos van a resultar ser justamente los ideales de R. Entonces cada ideal por supuesto es un submódulo de R, pero de hecho todo submódulo de R, a R visto como un R módulo, es ni más ni menos un ideal de R. Esto también es algo que tendrían que convencerse ustedes mismos, si es que no es claro, entonces convénzanse de que si toman un submódulo de R, pues tiene que ser un ideal. Es esta propiedad básicamente, ¿ok? Esta propiedad que les decía aquí arriba. Ahora otro ejemplo. Si M es un grupo abeliano, entonces ya sé que los grupos abelianos son Z módulos. Entonces, ¿quién serán los submódulos? Los submódulos de un grupo abeliano, los módulos de un Z módulo, pues son justamente, o son precisamente, los subgrupos. Todo subgrupo de un grupo abeliano es un grupo abeliano, ¿verdad? Y entonces los Z submódulos de un Z módulo son ni más ni menos los subgrupos del grupo abeliano. Entonces esto también, si no lo ven claramente, pues tienen que hacer el ejercicio de convencerse por sí mismos de que así es. Otro ejemplo, si R es igual a un campo, entonces ¿quién serán los submódulos de un K-módulo? Recuerden que los K-módulos son espacios vectoriales, entonces los submódulos de un K-módulo, que son K espacios vectoriales, pues son precisamente sus subespacios vectoriales. Está claro, entonces la noción de submódulo pues me generaliza perfectamente bien todas estas otras estructuras que ya conocía. Muy bien. Ahora vamos a ver el ejemplo importante que hemos estado trabajando en estos días. Entonces nuevamente sea B un K espacio vectorial y vamos a tomar T una transformación lineal de B en B. Una transformación lineal de espacios vectoriales, o sea, K lineal. Entonces me interesa saber quiénes son los submódulos del KX módulo VT que hemos trabajado. Recuerden que VT es el KX módulo donde la multiplicación de KX está dada por la acción de T, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que afirmo es que los submódulos de VT son precisamente los subespacios W de B, que son K-lineales de B, pero que son T invariantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que si un subespacio T invariante? Pues quiere decir que cuando yo le aplico T a W, vuelvo a caer dentro de W. Entonces, esto es algo bien interesante.
los submódulos del módulo VT, los submódulos del módulo VT son exactamente los de subespacios vectoriales T invariantes de V. Entonces esto ya me dice una cosa muy interesante. Se ve la utilidad de definir estos módulos VT. Entender cómo son los submódulos de este módulo VT es lo mismo que entender quiénes son los subespacios invariantes de una transformación lineal. Y si ustedes recuerdan su curso de álgebra lineal, entender quiénes son los subespacios invariantes de una transformación lineal es fundamental para poder diagonalizar una matriz, o para encontrar los valores propios de una matriz, o para dar la forma canónica o las distintas formas canónicas que tiene una matriz, ¿verdad? La descomposición de una transformación lineal como una parte semisimple y una nilpotente, por ejemplo. Entonces, esto es algo que además van a utilizar mucho en su carrera como matemáticos. Pero entonces, esto es una interpretación muy bonita de los subespacios invariantes. Los subespacios invariantes bajo una transformación lineal son los submódulos de V de T, ¿sí? Donde T es la transformación lineal. Ok, vamos a proceder a la demostración. Entonces sea W un submódulo de V de T. Entonces lo que yo quiero demostrar es que entonces este submódulo es un subespacio vectorial de V y que además es T invariante. Entonces por definición de la acción de T, ¿verdad? Yo sé que W es un subespacio, es un subgrupo de T, de tal manera que para todo W en W, f de x por W vuelve a estar en W. Eso es porque es simplemente un submódulo, ¿verdad? Es cerrado bajo la multiplicación. Esto quiere decir que es cerrado bajo la multiplicación, y esa es la definición de submódulo. Y eso es, por supuesto, para todo polinomio. Entonces, en particular, si yo me fijo en las constantes, ¿verdad?, que son polinomios, entonces me quiere decir que a de W está contenido en W, pero eso quiere decir que visto a W como subespacio vectorial de V, o sea, visto a W como un subconjunto de V como espacio vectorial, entonces quiere decir que W es un subespacio vectorial porque es cerrado bajo la multiplicación de escalares. ¿Okay? Entonces W es un subespacio vectorial de V. ¿Ok? Entonces ya la llevamos. Me tomé primero W, un submódulo de V de T, ¿sí? Y entonces ahora lo que estoy viendo aquí es que de entrada, pues W tiene que ser un subespacio vectorial de V. Ahora, como la acción de X en W vuelve a estar en W, esto es porque es un submódulo, ¿verdad? Entonces submódulo entonces es cerrado bajo la acción del anillo, que es el anillo de polinomios. Entonces en particular X por W vuelve a estar en W. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues cómo actúa X en W, pues actúa como T, ¿verdad? Entonces T de W vuelve a estar en W. Eso pasa para todo W en W. Y eso en particular quiere decir que T aplicado a todo W vuelve a estar en W, es decir, que W es T invariante. Bueno, pues estaba fácil esta parte, entonces ahora tenemos que hacer el regreso. Entonces ahora, supongamos que el subespacio vectorial W de V, que es K-lineal, vamos a suponer que yo tengo un subespacio que además es T invariante. Entonces lo que quiero demostrar es que W es un submódulo de V de VT. ¿Ok? Entonces, para todo W en W, T de W vuelve a estar en W. Eso es porque estoy suponiendo que W es T invariante. Entonces, X por W está en W justamente porque la acción de X en W es ni más ni menos la evaluación de T en ese W. Entonces, lo que estoy diciendo es que pues X por W es igual a W para todo el W en W. Y ahora por inducción yo puedo demostrar de hecho que X a la N de W es igual a T a la N de W. Es un procedimiento inductivo muy parecido al que hicimos hace rato, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer, ustedes lo hacen, completan. De hecho por inducción puedo demostrar esta parte, que para cualquier potencia de X, XNW, que esté a la N de W, esto vuelve a estar adentro de W, ¿verdad? Entonces, se lo hacen por inducción en N, ¿ok? Entonces, si ahora me tomo un polinomio, cualquiera, y lo aplico a W, ¿qué es lo que me va a dar?
pues como la acción es distributiva, entonces distribuyo primero en término por término y eso me va a dar, cambiando la acción o la definición de la acción de x como la potencia de t y utilizando lo que demostramos por inducción anteriormente, me da esta situación. Y entonces esto lo que quiere decir es que f de x por w es ni más ni menos f evaluado en t aplicado a w. Recordemos aquí nuevamente en nuestro curso de álgebra lineal que si yo tengo un polinomio y lo evalúo en t, esto me vuelve a dar una transformación lineal, por lo tanto lo puedo evaluar en w. Entonces fx de w, que esta es la acción, es igual a ft en w, y ft en w está en w. ¿Por qué está en w? Pues porque cada uno de los términos de la suma de la página anterior está en w, ¿sí? Yo no sé si valga la pena regresarse aquí para que lo vean. Entonces yo lo que estoy diciendo es que cada uno de estos términos, cada uno de los sumandos está en w por la invariancia que ya demostré yo aquí. Y entonces esta cosa es una suma de términos en w, por lo tanto vuelve a estar en w. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que w es que w es cerrado bajo la acción de f, del anillo de polinomios, y por lo tanto w es un kx submódulo del kx módulo bt. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Ya saben que con dudas o comentarios siempre me pueden escribir y mandar un mensajito, ¿verdad? Con la duda. Perfecto. Entonces eso termina la demostración. Entonces ahora les voy a dejar unos ejercicios muy interesantes. El primer ejercicio es que vamos a considerar phi de m a n que sea r lineal. Entonces lo primero que hay que ver es que tanto el kernel de phi como la imagen de phi son de hecho submódulos de m y n respectivamente. Hasta ahora el kernel y la imagen pues solamente los hemos considerado como conjuntos, pero ahora ya sabemos lo que es un submódulo, entonces de hecho el kernel de phi y la imagen de phi son submódulos, el kernel de m y la imagen de phi es un submódulo de n. ¿Okay? Entonces eso lo tienen que demostrar. Entonces, ok, vamos a ver más ejemplos. Este es uno de los ejercicios que tienen que hacer al ver el video, que es inmediato, y me lo mandan, ¿ok? Ok, más ejemplos. Entonces vamos a tomar M1R módulo y vamos a fijar un elemento R en R. Entonces yo voy a definir un conjunto que va a ser R por M, y por definición este va a ser el conjunto de todos los elementos de la forma Rm, de tal manera que M está en M. Y entonces lo que aseguramos es que Rm es un submódulo de M. Entonces trivialmente también lo tienen que verificar, ¿sí? Que el conjunto de todos los múltiplos, que M multiplicado por R, todos los elementos de M que son multiplicados de M, vuelve a ser, es un subgrupo de M y que de hecho es cerrado por la multiplicación. Trivial, ¿verdad? Ok, otro ejemplo. Ahora vamos a tomarnos J un ideal de R. Si J es un ideal de R y M es un R módulo, entonces yo defino J por M como el conjunto de sumas finitas de multiplicaciones de elementos en el ideal por elementos de M. ¿Sí? Entonces el conjunto de sumas finitas de esta forma. Y bueno, pues que creen, pues que en efecto esta cosa es nuevamente un submódulo de M, que es el submódulo multiplicación por J. Si se fijan, estoy generalizando lo que hice al revés. Aquí nada más lo hice por alguna R, pero ahora si me tomo el ideal generado por R, pues quedaría definido de esta forma, pero no necesita ser el ideal generado por R. De hecho, si me tomo cualquier ideal, puedo hacer la definición de J por M. Y en esto va a ser importante, en el atilla hay algunos ejercicios con esto, entonces pues hay que aprenderlo. Otro ejemplo. Vamos a tomarnos n y n', dos submódulos de M. Entonces yo puedo definir la suma de n y n'. Entonces la suma de n y n' pues va a ser el conjunto de sumas n más n', donde n está en n y n' está en n'. Y pues que creen, pues que en efecto es nuevamente un submódulo de M. Nuevamente ustedes lo tienen que verificar con calma. Otro ejemplo. Entonces ahora me voy a tomar una familia de submódulos de M, una familia cualquiera, y yo me puedo fijar entonces en la intersección de los elementos de esta familia,
pues la intersección de estos elementos de una familia que creen, pues es un submódulo de M. Y también me podría fijar en la suma de esta familia. ¿Qué es la suma? ¿Cómo se define la suma de submódulos? Pues se define como el conjunto de sumas de elementos NI, de tal manera que cada uno de los NI está en NI, en el NI correspondiente, pero no todos, sino es decir, me estoy tomando sumas finitas, es decir, solamente me escojo un número finito de elementos NI que voy a sumar, ¿sí? Entonces el conjunto de todas estas sumas finitas, pues vuelve a ser un submódulo de M. ¿Okay? O bien podría considerarlo como el conjunto de sumas de la forma NI con NI en NI para todo NI, pero donde casi todos los NI son el elemento neutro, son el 0 de M. Entonces, a fin de cuentas solamente estaría sumando un número finito de elementos realmente. Ok. Entonces nuevamente verifiquen que este es un módulo. Otro ejemplo más. Si M está en M, entonces el submódulo cíclico de M generado por M es, voy a definirlo, pues lo vamos a denotar así, tal como los ideales, ¿verdad? Como los ideales cíclicos, pues va a ser el conjunto de todos los múltiplos de M, donde los múltiplos son los múltiplos en R, o sea, es el conjunto de los RM tal que R está en R. Entonces esta cosa también lo denotamos por RM, haciendo referencia a que estamos multiplicando a todo R ahora por el elemento M. ¿Y qué creen? Pues que también es un submódulo, y es un módulo de M y se llama el submódulo cíclico de M generado por M. Entonces, más generalmente, puedo tomar X, un subconjunto de M cualquiera, y entonces ahora puedo fijarme en el submódulo de M generado por X. ¿Quién va a ser el submódulo de M generado por X? Pues el conjunto de las sumas finitas de la forma RI, XI, donde RI está en R y XI está en X. Y entonces es una suma finita. Me tomo el conjunto de todas las sumas finitas, pues ese es el submódulo generado por X. Y este también es, como hemos visto con ideales, es el submódulo más pequeño de M que contiene a X. ¿Sí? Yo podría fijarme en todos los submódulos que contienen a X, que es esa clase de conjuntos no vacía, porque M es un submódulo de M que contiene a X, y tomarme el más pequeño de todos ellos. Entonces el más pequeño de todos ellos es ni más ni menos este, tal cual como hicimos con los ideales. Este cuate se llama el submódulo de M generado por X. Entonces aquí notar que el submódulo generado por un solo elemento pues está en perfecta concordancia con X, ¿verdad? Nada más que aquí es X, pues si tiene nada más un único elemento, entonces llego al submódulo cíclico. Pero si no, pues es nada más generado por X. Se llama el submódulo generado por X. Y entonces este también se denota como R por X, ¿sí? Donde X es un conjunto, ¿no? Es para indicar que me estoy tomando a todos los múltiplos de R. Entonces una definición. Entonces un submódulo N de M es finitamente generado, así como cuando lo hicimos con ideales. Entonces vamos a decir que es finitamente generado o de tipo finito, también se dice que el submódulo es de tipo finito, si existe un subconjunto X de M finito, de tal manera que N es ni más ni menos el submódulo de M generado por ese conjunto finito. Entonces un submódulo es finitamente generado si se puede ser generado por un conjunto finito de elementos. Entonces se denota así. N es el conjunto generado por X1, X2, X3, etcétera, hasta Xn, pero también se puede denotar como N es igual al R multiplicado por X1, X2 hasta Xn, es la otra notación. O bien span por generado, ¿verdad? N es el conjunto generado, span en inglés, yo diría gen en español de generado. N es el espacio, el submódulo generado por X1 hasta Xn, como en álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, ya que hablamos de álgebra lineal, si K es un campo, ya sabe que los K-módulos son espacios vectoriales, y entonces los K-módulos finitamente generados son precisamente los subespacios vectoriales de dimensión finita. ¿Ok? Entonces, en un espacio vectorial, los submódulos finitamente generados son solo los subespacios vectoriales
de dimensión finita. Ok. Entonces vamos a hacer otra definición. Entonces sea n un submódulo de un R módulo m. Entonces queremos definir el cociente. Entonces el módulo cociente de m por n va a ser el módulo que vamos a notar por m diagonal n, por cociente, que va a ser el conjunto de todas las clases de equivalencia de m, o primero decir, m y n son subgrupos, ¿verdad? Son grupos, entonces yo tengo la noción de módulo cociente, de grupo cociente, perdón, de m sobre n, entonces el principio es el grupo abeliano cociente, m módulo n es el grupo abeliano cociente, pero como quiero que sea un R módulo, pues les tengo que decir cómo es la multiplicación, o bien como es la acción por R. Entonces con la siguiente acción por R, entonces yo voy a definir R multiplicado por una clase, pues exactamente como R entra multiplicando los representantes de la clase. Entonces ustedes tienen que demostrar, por favor, que esta multiplicación está bien definida. Ya lo hicimos para ideales, yo no lo voy a hacer otra vez. Cuando me tomaba el cociente de ideales, cuando definí el cociente de ideales, en realidad pues esa es una definición particular de lo que ahora estoy definiendo, dado que los ideales son módulos, ¿verdad? También son R módulos o son submódulos del anillo R. Exactamente la misma definición para el cociente de módulos. Estén seguros que entienden que esto está bien definido, es decir, que no depende del representante de la clase que estoy tomando, la multiplicación. Entonces, ejercicio, demostrar que m sobre n con esta multiplicación por elementos de R es en efecto una acción de R en m módulo n y que por lo tanto m módulo n es un R módulo. Entonces verifiquen que se cumplen las propiedades de la acción de R, o sea, las propiedades 1 a la 4 que hemos estado utilizando que determinan al módulo. O la otra, cualquiera de las caracterizaciones de módulo, de la definición de R módulo que dimos. Hay que utilizarlo para demostrar. Este es otro de los ejercicios que me tienen que entregar, ¿ok? Este es nuevamente otro ejercicio que también les voy a dejar, ya casi para terminar. Entonces vamos a tomarnos 4 módulos, 4 R módulos, M, M', N y N'. Y sea U un homomorfismo de R módulos entre N y N'. ¿Okay? Entonces, afirmo yo que U determina una aplicación U tilde, que va de los homomorfismos de R módulos entre M y N a los homomorfismos de R módulos entre M y N'. Y esta aplicación es muy natural, es simplemente la composición con U. Es decir, si yo me tomo phi, un homomorfismo de R módulos entre M y N, entonces como U es una aplicación entre N y N', la puedo componer con phi, y esto cae por supuesto en los homomorfismos de R módulos entre M y N'. ¿Okay? Entonces lo que yo les pido que demuestren es que U tilde es de hecho un homomorfismo de R módulos entre dos R módulos. ¿Qué dos R módulos? Pues los homomorfismos de Mn sobre R, los homomorfismos R lineales de Mn, a los homomorfismos R lineales de Mn'. Recuerden que estos son R módulos, entonces U tilde me manda un homomorfismo de R módulos de Mn a un homomorfismo de R módulos entre M y N', ¿sí? Y entonces, ¿cómo está? Para que entiendan cómo está la cosa, entonces si yo me tomo un homomorfismo primero de M a N, entonces yo lo puedo componer con mu de N'. Y este objeto pues, es el que es U tilde de phi, ¿verdad? Si yo le llamo phi, al homomorfismo que me agarré aquí, entonces U tilde de phi pues, es esta composición, es este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienen que demostrar es que este U tilde es R lineal. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí la vamos a dejar. Fue una hora exacta de clases, básicamente. Entonces, pues piensen, hagan los ejercicios. Hoy ya es un poco tarde, así que, bueno, van a poder ver los ejercicios el día de mañana. Van a poder ver el video hoy en la noche todavía o el día de mañana. Y me mandan los ejercicios durante el transcurso del día de mañana, los ejercicios que les estoy proponiendo ahora aquí. Y nuevamente pueden tomarle una foto y mandármela. Y bueno, el día de mañana les mando el video correspondiente al día de mañana. Yo creo que también se los mando
Bueno, voy a tratar de mandárselos temprano para que tengan oportunidad de verlo y trabajar el viernes por la mañana o el viernes temprano. Y los ejercicios respectivos pues me los entregarán el sábado o en cuanto los tengan. Y entonces nos vemos el día de mañana nuevamente por este medio. Pues mucha suerte y cualquier duda, ya saben, me pueden escribir, mandarme un mensaje con sus dudas y trataré de aclararlas o observaciones. Ya saben que soy un poco disléxico, entonces de repente digo cosas y escribo otras o viceversa. Entonces si tienen alguna observación, por supuesto, me la pueden llegar y trataré de corregir las notas. O alguna duda y por supuesto se las explico. Pues bueno, nos vemos mañana. Hasta pronto.